Ok, bien, entonces vamos a continuar con, con la secuencia vista desde la primera clase, es decir, tanto siguiendo el distributivo del sílabus, asimismo con la consecuencia de los temas que estamos visualizando. Recordemos que hasta la clase anterior nosotros hemos visto muchas de las características que se presentan cuando estamos trabajando con altas frecuencias, ¿sí? Entonces, si recordamos principalmente los problemas a los cuales nos enfrentamos en alta frecuencia es precisamente cuando tenemos desacople de impedancias. Habíamos visto que en ese instante, en ese punto de conexión, las impedancias al tener una diferencia entre sí, entonces se producen pérdidas, ¿sí? Teníamos dos tipos de pérdidas por desacople de impedancias, en la cual podíamos hallar las pérdidas por retorno y las pérdidas que se generaban cuando la onda reflejada se superponía a la onda incidente, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros habíamos presentado como el principal problema. Sin embargo, sumado a ello, nosotros podíamos evidenciar otro tipo de problemas y sobre todo en esta clase vamos a ver cuáles son los problemas que aparte de los que ya acabamos de visualizar, se suman. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también habíamos indicado que los parámetros S, que fue la clase anterior, se pueden utilizar para poder determinar las relaciones entre las señales incidentes y reflejadas en cada uno de los puertos y por lo tanto podíamos describir cualquier circuito con esos parámetros S. ¿Sí? Bien, entonces en la clase de hoy nosotros vamos a visualizar una introducción ya a la electrónica de radiofrecuencia y sobre todo vamos a observar los problemas que se producen ya no en dependencia de la línea de transmisión, ya no en dependencia de el medio por donde se transmite la onda electromagnética, sino más bien las características intrínsecas de los elementos, ¿sí? Es decir, cuando ya estamos hablando de la electrónica, cuáles son los problemas que se pueden dar sobre la señal, ¿ok? Entonces, anteriormente vimos la impedancia, pérdidas, es decir, de manera general la vimos, la señal viene hacia la carga, en esa carga se separa, es decir, el único problema es que una cierta parte se va hacia la carga y la otra parte retorna. Por lo tanto, ese es un problema, pero de manera general. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacen los elementos hacia la señal? Eso es lo que para hoy día vamos a revisarlos. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos los objetivos siguientes. Sobre todo, identificar cuáles son las diferencias que se pueden observar en altas frecuencias y asimismo, sobre todo, determinar cuáles son los tipos de problemas, es decir, ruido y distorsión en definitiva, ¿sí? Es decir, en la clase de hoy vamos a describir el ruido y la distorsión que se puede generar en una señal. Entonces, fíjense en esta diapositiva, ustedes pueden visualizar el conjunto de servicios que se puede dar, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones y quizás en algunos otros ámbitos adicionales. Fíjense, nosotros tenemos una separación de todo el rango de frecuencias que nosotros podemos trabajarlos en dependencia de las necesidades, en dependencia del tipo de servicio, en dependencia de otras cualidades más. Por ejemplo, nosotros necesitamos, digamos que comunicar, emitir una estación de radio, ¿sí? No es lo mismo emitirlo a una frecuencia de 30 kilohertz, por ejemplo, que a una frecuencia de 3 gigahertz. Primero que todo, cada uno de los rangos de las frecuencias tiene su propia cualidad y es por eso que se utilizan para unos ciertos tipos de servicios y no para otros, ¿sí? Lo ideal fuese que pudiéramos
digamos que mejorar no sé, el tipo de comunicaciones de una estación de radio y enviar la señal a mucho más altas frecuencias, ¿sí? Sin embargo, esto no se realiza porque se presentan algunos problemas y sobre todo no es necesario. Eh, para que usted escuche un audio, para que usted visualice un canal de televisión, no es necesario eliminar en demasía el ruido que se puede generar. Por ejemplo, para usted, la pantalla que está visualizando ahorita, quizás no tenga ningún sentido si yo borro, digamos que los dos primeros píxeles que se encuentran en la N de la palabra introducción. Entonces, esos píxeles no hacen ninguna diferencia. Peor aún si estamos visualizando imágenes completas. Fíjense, no sé si me visualizan a mí, por colocar un fondo, existe una inserción de ruido, por eso a mí no me pueden visualizar completamente. Si se fijan, tiene unas partes con errores. Sin embargo, no es ningún problema, es decir, nos estamos comunicando, se está transmitiendo el mensaje, el significado de lo que estamos visualizando, que es lo importante, ¿sí? Entonces, a estas frecuencias, es decir, las imágenes, los audios que se pueden visualizar en la radio, en la televisión, no es necesario que se envíen los datos con una fidelidad bastante alta, ¿correcto? A diferencia de las comunicaciones de datos. Por ejemplo, nuestra señal de Wi-Fi, en cambio, está hecha para utilizarse altas frecuencias, es decir, a partir de los 2.4, realmente 2.4 GHz es la frecuencia que se utiliza para la comunicación Wi-Fi, para la comunicación Bluetooth y otro tipo de comunicaciones más. Aunque ahora sabemos que el último estándar de la comunicación Wi-Fi ya se está implementando a 5 GHz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca incrementando la frecuencia? Por un lado, se busca aumentar la velocidad de comunicación, ¿sí? Es decir, para ustedes es mejor que su celular se conecte a una página web a grandes velocidades que de una manera lenta, ¿correcto? Por lo tanto, el incremento de la velocidad ayuda a solucionar esa dificultad, nos ayuda a transmitir mayor cantidad de datos. Por otro lado, en altas frecuencias, la otra ventaja es que la antena que se utiliza son muy pequeñas respecto a las antenas que se utilizan para comunicaciones con frecuencias más bajas. Si hacen ustedes, fíjense o imagínense cuál es el tipo de antena que se utiliza en sus televisores, sobre todo en los televisores analógicos, en las radios analógicas, hagan una comparación con la antena de Wi-Fi, existe una gran diferencia en su tamaño, sobre todo por esta situación, ¿ok? Por lo tanto, también ayuda a la disminución del tamaño de los elementos y los circuitos eléctricos y electrónicos en dependencia de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, como les decía, si yo quisiera enviar un canal de televisión, ya no a 300 megahertz, por ejemplo, sino a 3 gigahertz, entonces lo único que voy a estar enviando es información que va a saturar el canal sin necesidad. Entonces estamos desperdiciando una sección del rango de frecuencias en la que pudiéramos enviar otro tipo de información adicional. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál sería el caso contrario? Si la señal Wi-Fi, en vez de trabajar a 2.4, trabaja a 20 megahertz, por ejemplo. En, realmente tendríamos una comunicación bastante lenta, bastante deteriorada, que en ningún momento nos va a satisfacer las necesidades de comunicaciones. ¿Ok? Entonces, debido a eso, tenemos diferentes tipos de subdivisiones dentro del rango de frecuencias. Acuérdense, nosotros habíamos hecho una primera subdivisión de manera general. Habíamos dicho que el 1 MHz era el límite entre bajas frecuencias y altas frecuencias, ¿sí? Es la frecuencia de separación.
sobre, es decir, con frecuencias mayores a 1 MHz. En cambio, teníamos otra subdivisión, la que le denominábamos radiofrecuencia y la que denominábamos microondas, ¿correcto? Entonces, aproximadamente la radiofrecuencia es desde 1 MHz hasta 900 MHz y desde 900 hacia arriba realmente sería los considerado como el microondas, ¿ok? Entonces, asimismo, depende de las necesidades, depende de los factores que ayuden a hacer otras subdivisiones, pues tendremos, como se fijan en su pantalla, otras subdivisiones. Por ejemplo, fíjense, tenemos las bandas de muy baja frecuencia, es decir, HF, VHF, UHF, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, lo que nos interesa aquí es saber que a diferentes frecuencias, aunque quizás ya de la práctica lo sabemos, a diferentes frecuencias se pueden implementar diferentes tipos de servicios por las necesidades y por las características de las comunicaciones. ¿Ok? Eh, Vamos a ver una diferencia, quizás aquí vamos a hacer un recuento ya un poquito más extenso de las diferencias que tenemos dentro de el conjunto de altas frecuencias y bajas frecuencias. Una de ellas, una de las más principales, es el tipo de tecnología, ¿correcto? Entonces, cuando estamos hablando de bajas frecuencias, acuérdense cuando estamos trabajando en los primeros semestres de la carrera o cuando ustedes reciben las primeras asignaturas de electrónica digital, con puertas, flip-flops, eh, el circuito 555 y así sucesivamente, nosotros siempre trabajamos, o en la mayoría de casos, trabajamos con el tipo de tecnología TTL, ¿sí? Sin embargo, cuando ya estamos utilizando circuitos de mayores alcances, mayores velocidades, en cambio, trabajamos con elementos de tecnología CMOS. Es decir, cada una de ellas, estos dos tipos de tecnologías, tienen sus propias ventajas y desventajas. Por un lado, TTL es el primer tipo de tecnología que se desarrolló en la industria y por lo tanto eso genera algunas ventajas sobre CMOS. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero que todo que al ser una tecnología ya, digamos que posicionada en el mercado, el estudio que se realizó sobre este tipo de tecnología está bastante detallado, por lo cual podemos encontrar información bastante detallada, el tipo de tecnología, es decir, todo lo que usted quiera conocer respecto a la tecnología TTL, lo puede encontrar. ¿Sí? Y asimismo, ya que existe tanto desarrollo, pues tenemos que los elementos tienen un mejor modelado. En la industria tiene mayor acogida porque al ser una tecnología de baja frecuencia, realmente provoca una gran estabilidad, aunque aquí me disculpan, yo le puse como desventaja, ya vamos a ver de qué se trata. Es decir, tenemos gran estabilidad en industrias, esto es muy importante. La tecnología TTL es bastante robusta cuando estamos hablando de una industria en la que existe ruido, en la que existe calor, en la que existe cualquier tipo de perturbación que puede generar problemas o daños, ¿sí? Lo cual no sucede con la tecnología CMOS. CMOS es muy sensible a diferentes aspectos físicos de su alrededor, de su entorno. Por ejemplo, climas, eh, humedad, ruido, movimiento, cualquier otro tipo de elemento externo puede generar cualquier tipo de daño y por lo tanto disminuir las capacidades que éste tiene. Entonces, desde ese punto de vista, TTL tiene esas ventajas, ¿sí? Estabilidad sobre el entorno que le rodea. Ahora, eso, como acabamos de indicar, provoca una desventaja también, que es la lentitud. Es decir, las frecuencias, creo que máximas a las cuales se pueden generar circuitos con este tipo de tecnología, llegan alrededor
de los 16 a 20 kilohertz y quizás un poquito más, no llega más allá. Entonces, eso provoca problemas de comunicaciones. Y si yo quisiera generar un circuito de un transmisor, por ejemplo, de radio, con la tecnología TTL no voy a lograr alcanzar unas comunicaciones bastante fluidas. Entonces, esa es precisamente la desventaja que tiene la tecnología TTL, ¿sí? Ahora, yo le puse la estabilidad como una desventaja porque realmente no tiene estabilidad dentro del punto de vista de las comunicaciones, lo cual CMOS sí lo tiene. Es decir, ¿a qué me refiero con esa estabilidad como desventaja? A que CMOS, primero que todo, se genera a partir de las falencias que tiene TTL. Las principales falencias, la lentitud, la estabilidad y otras características adicionales, pero principalmente la lentitud, ¿sí? Entonces, para tratar de solucionar ese problema, sale o se genera la tecnología CMOS. Y por lo tanto, la principal ventaja es precisamente la rapidez de comunicaciones que tiene CMOS. Eh, Cuando estamos hablando nada más de bits o de elementos básicos, digámoslo así, eh, la velocidad se le puede llamar como conmutación, la rapidez de conmutación. Por lo tanto, a la hora de transmitir un bit de información, un bit de datos, es demasiado rápido CMOS respecto a TTL. Y principalmente esa es su ventaja a la hora de surgir hacia la industria, ¿sí? Ahora, por otro lado, eh, como dijimos, mejora las características eléctricas y electrónicas, pero cuando estamos hablando de frecuencias altas, es decir, si bajamos las frecuencias y los hacemos trabajar a los dos tipos de circuitos, realmente TTL y CMOS casi no tienen ninguna diferencia. Pero cuando trabajamos con altas frecuencias, TTL se queda y CMOS sigue trabajando de forma normal, ¿sí? Incluso esta tecnología pues fue hecha precisamente para eso, para ocupar el sector o el rango de frecuencias que no utilizaba TTL. ¿Ok? Eh, por otro lado, si bien es nuevo, digámoslo así, ¿no? Que respecto al tiempo que tiene de creación de TTL, CMOS se puede decir que es nuevo, una tecnología nueva, aunque no es tanto, ¿no? Pero al ser nueva, pues se genera tanto una ventaja como una desventaja. La ventaja es que como no existe todavía un estudio demasiado profundo al respecto, existe un área para los ingenieros, para los técnicos, para los científicos, de poder seguir todavía investigando sobre las características que puede tener esta tecnología. Es decir, eso para nosotros es una ventaja porque nos permite todavía un amplio espacio de estudio que se puede hacer sobre él. Sin embargo, eso también es una desventaja porque cuando nosotros estamos tratando de buscar información, pues no la vamos a tener tanto como con TTL, ¿correcto? Y por otro lado, ya que es relativamente nuevo, entonces habrán todavía algunos problemas que se generan con esta tecnología y así otro tipo de cosas. ¿Sí? Sin embargo, como ustedes saben, realmente no es tan nuevo que digamos, porque incluso existe la unión de estos dos tipos de tecnologías que intentan unir las ventajas que cada uno de ellos tienen en un solo elemento, ¿sí? Entonces, realmente estas tecnologías se están ya dejando de lado, digámoslo así, porque el nuevo tipo de tecnología que acabamos de indicar es la unión de ellos dos, está dejando detrás a las tecnologías básicas que son TTL y CMOS, ¿ok? Entonces, dentro de ese aspecto tenemos la tecnología BiCMOS o la tecnología LDMOS, que son las nuevas, los nuevos elementos. Cuando ustedes buscan un datasheet de un elemento, de un router o de una impresora, de los cuales nosotros ya trabajamos a diario, van a darse cuenta que la tecnología es BiCMOS o LDMOS, ¿correcto? En los dos casos, la unión, perdón, en los dos casos,
se generan a partir de la unión de TTL y CMOS, así nada más. ¿Ok? Y poco a poco están siendo reemplazados en la industria. ¿Dudas tal vez? ¿Preguntas? No, Inge, claro, está ahí. ¿Listo? Bien, entonces, si estoy, déjenme ver si estoy grabando, porque no recuerdo si puse grabar. Sí, sí, Sí puso grabar, profe. sí, sí, gracias. Ok, entonces, nosotros tenemos, es decir, todas las características que acabamos de evidenciar como tecnologías de fabricación, eh, desde el punto de vista del técnico o del ingeniero, las mismas cualidades se pueden diferenciar desde el punto de vista del usuario. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos en el diseño de un nuevo tipo de circuito o de un nuevo tipo de elemento electrónico, eh, tenemos que considerar los siguientes aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista del usuario, el usuario espera que una comunicación sea lo más fiel posible, ¿sí? Es decir, que tenga una fidelidad. Ya poco a poco iremos viendo el concepto de estas nuevas palabras. Sin embargo, es decir, de manera general, lo que se espera es que no exista ruido y que no exista distorsión. Ya vamos a ver esto también, de qué se trata, aunque ya tenemos una idea muy general de estos significados, ¿correcto? Sin embargo, desde el punto de vista del técnico o del ingeniero, eso se traduce como una tasa de error. Es decir, cuando estamos transmitiendo información, nosotros tenemos que ir contabilizando el número de datos enviados correctamente y asimismo contabilizar el número de datos o elementos perdidos en esa comunicación. Y es por eso que para nosotros es muy importante la tasa de error y en la mayoría de casos vamos a tener aproximadamente menores a un bit por cada millón de bits enviados. Es decir, con que se pierda un bit o menos de un bit por cada millón de bits enviados, eso para nosotros es un valor que se corresponde a una fidelidad, digámoslo así. El usuario lo veía como ruido o como distorsión, nosotros lo vemos como bits perdidos en la comunicación. ¿Ok? Y por otro lado, pues tenemos asimismo la rapidez de conmutación. El mismo procedimiento de la emisión de información de bits para el usuario se traduce en la rapidez de conmutación, la rapidez en la cual se puede comunicarse, ya sea una llamada telefónica, un mensaje escrito o de cualquier otra manera. ¿Ok? Entonces, asimismo, desde el punto de vista técnico, nosotros observamos cuál es la degradación de la señal, es decir, lo que a nosotros nos interesa es cuál es la distancia máxima a la cual podemos enviar una información. Recuerden que en una línea de transmisión, una onda electromagnética va atenuándose a medida que se propaga. Por lo tanto, mientras mayor distancia de propagación, mayor atenuación de la señal tendremos. Y asimismo, en dependencia de la forma en la cual se esté construido la línea de transmisión, tendremos desfasajes y otro tipo de problemas adicionales. ¿Ok? Em, Quizás para nosotros no sea tan importante, digámoslo así, el área que puede tener nuestro circuito cuando nosotros estemos diseñando, ¿sí? Sin embargo, es demasiado importante y ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, es decir, realmente el área del circuito, el tamaño del circuito que nosotros estemos generando es demasiado importante cuando estamos hablando en radiofrecuencia, ¿sí? Mientras más pequeño, mejor. No solamente por la comodidad, no solamente porque a la vista del usuario, mientras más pequeño el dispositivo es mejor, no, sino que vamos a visualizar que eso nos ayuda bastante en la resolución de los problemas que habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí?
Y por otro lado, la disipación de la potencia. Fíjense, mientras menos pérdidas tengamos por disipación de potencia, mejores resultados en consumo de energía vamos a tener. Y por otro lado, asimismo, el área del circuito, fíjense aquí mismo ya tenemos una ventaja de que el área del circuito, mientras más pequeño es, menor disipación de potencia tendremos, porque no habrá espacio para que esto suceda. ¿Ok? Entonces, al usuario, en cambio, le gusta o lo que observa es la compatibilidad, que yo pueda utilizar una impresora con cualquier tipo de computadora, con cualquier tipo de sistema operativo. Es decir, la compatibilidad entre dispositivos siempre le interesa al usuario. El costo realmente dependerá de varios factores, dependerá del tipo de tecnología, dependerá del área del circuito, es decir, mientras más pequeño quizás incremente el costo también, y así sucesivamente, ¿sí? Respecto a la disipación de potencia, para el usuario se traduce al tiempo de vida útil que tiene el dispositivo. ¿Ok? Fíjense, aquí viene lo importante que habíamos indicado. El tamaño del circuito es tan importante porque no solamente disminuye las pérdidas por disipación, sino más bien en la forma o la técnica que se utilice para el diseño de los circuitos, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos, realmente esto ya lo conocemos, ¿no? Creo que cuando estamos en el área, esto es el pan de cada día, es decir, nuestros dispositivos cada vez son más pequeños. Digamos que este es un microprocesador que realmente alcanza en la punta de nuestros dedos. Pero si nosotros le vamos haciendo un zoom, fíjense, podríamos decir que se visualiza así, pero más internamente tenemos elementos mucho más pequeños, por ejemplo, ¿cómo se puede visualizar en esta gráfica? Aquí nosotros tenemos el núcleo exacto del dispositivo, del microprocesador. Ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué además se necesita que se disminuya el tamaño de los circuitos? Porque em, los problemas que nosotros habíamos visto en las primeras clases, por ejemplo, impedancias, reflexiones, pérdidas, todo ese tipo de problemas, nosotros nos podemos evitar, nos quitamos de encima a la hora de diseñar circuitos, porque la longitud de onda de nuestra señal, es decir, las frecuencias con las cuales estemos trabajando, tienen que ser por lo menos, es decir, mejor dicho, la longitud de onda tiene que ser mucho mayor que las longitudes de los dispositivos. Si esto usted lo logra, si logra hacer lo más pequeño posible a su dispositivo respecto a la longitud de onda, entonces todos los problemas de impedancias, acoples de impedancias, disipación, todos esos problemas se desaparecen, ¿sí? Porque no tiene espacio el circuito de poder generar los fenómenos electromagnéticos. Es decir, en este elemento de acá, al ser los conductores tan pequeños, no hay espacio para que se genere un campo electromagnético en los conductores. Recuerden que aquí también tenemos conductores entre elementos, es decir, tenemos conexiones entre distintos elementos. ¿Y con qué se tienen que conectar? Pues con líneas de transmisión. Claro que son muy pequeños, son de otros elementos, pero son líneas de transmisión a la final. Si el tamaño de la línea de transmisión es, eh, es correspondiente, digamos que es casi del tamaño de la longitud de onda de la cual estemos trabajando, entonces la onda electromagnética tiene tiempo y tiene espacio en la línea de transmisión de generar todo tipo de problemas. Entonces nos evitaremos todo eso si hacemos lo más pequeño posible nuestro circuito. ¿Ok? Entonces, cuando estemos desarrollando circuitos, siempre tratar de hacer esto. En la mayoría de casos, cuando quizás ahora no nos toque, pero cuando estamos haciendo circuitos y nos vamos a la electrónica a comprar elementos, compramos los elementos
que comprábamos en semestres anteriores o en las áreas en las cuales trabajábamos con electrónica de baja frecuencia, ¿ok? Entonces, ahora no. Hay que tratar de comprar, quizás aumente el costo, ¿no? Pero en caso de que esté a nuestro alcance, cuando estemos trabajando con circuitos de alta frecuencia, hacer un esfuerzo y comprar elementos de tamaño mucho más pequeños, elementos de tipo CMOS, ya no de tipo TTL, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a la hora de hacer un circuito estable. Sobre todo en el área laboral, en el área profesional, si a usted le encargan hacer un circuito para alta frecuencia, no dude sobre todo en utilizar elementos pequeños y elementos de tecnología del área o del conjunto de la tecnología CMOS. ¿Ok? Esas son las recomendaciones. Entonces, como dijimos, en esos casos, cuando nosotros podemos quitarnos de encima esos problemas, podemos tener un análisis de impedancias mucho más general, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta presentación ustedes tienen un circuito de baja frecuencia con un amplificador operacional. El circuito corresponde a un seguidor de tensión. El esquema está hecho para eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar? Fíjense que la naturaleza del amplificador operacional representa en la mayoría de casos el comportamiento de todos los circuitos que podemos hacer en bajas frecuencias. ¿Qué significa eso? A la entrada nosotros tenemos una impedancia muy alta, que en muchas de las circunstancias se le denomina como una impedancia infinita. Y a la salida tenemos una impedancia muy baja, que asimismo en los análisis se le puede denominar como cero de forma ideal. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa esos aspectos? Porque si nos fijamos, la impedancia varía de un punto a otro, incluso en el mismo elemento. Solamente si pasamos de la entrada hacia la salida, el valor de la impedancia es distinto y si nos movemos en las líneas de transmisión, también las impedancias serán distintas. Sin embargo, tenemos valores que no van a cambiar aunque cambiemos otras características, ¿sí? Son distintas, pero se van a mantener con un valor fijo, aunque cambiemos otras características del circuito. Por eso se dice que estos elementos tienen una impedancia estable. Por otro lado, cuando estamos hablando de circuitos de microondas o de altas frecuencias, en cambio la impedancia es variable, porque aquí incluso en los circuitos de altas frecuencias, tan solo cambiar el valor de la frecuencia, como vimos en las líneas de transmisión, la impedancia varía. Asimismo, mientras nos movemos por la línea de transmisión, mientras la longitud sea más grande, la impedancia cambia. Puede ser más grande, puede ser más pequeña. Realmente, como la impedancia es un número, eh, es un número, eh, se me fue la palabra, es un número complejo, realmente no se puede decir si es grande o si es pequeña, ¿sí? No podemos comparar aquí dos valores de impedancias y determinar si uno es mayor que el otro, ¿correcto? Lo único que podemos decir es que son variables, cambian simplemente con cambiar una característica esencial del sistema de comunicaciones, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia cuando estamos hablando de circuitos de baja frecuencia y circuitos de microondas o de altas frecuencias, ¿sí? Habíamos indicado esto también, de todas maneras hay que recordarlo, la forma de analizar los elementos, la forma de analizar las señales que nosotros utilizamos en altas y en bajas frecuencias es distinta, ¿correcto? En bajas frecuencias, nosotros dijimos, la información se envía en las señales de tensión y en las señales de intensidad de corriente. Por eso es que
siempre medimos los voltajes y los amperajes, así le llama mucha gente también, ¿correcto? Sin embargo, cuando estamos nosotros trabajando en microondas, nuestras señales siempre van a ser medidas respecto a la potencia. Por lo tanto, siempre tendremos medidas en watts, miliwatts, microwatts o cualquier otro tipo de múltiplo o submúltiplo del watt, que es la unidad de medida de la potencia. Sin embargo, es más habitual utilizar el decibel, ¿sí? Como unidad de medida de las potencias y de cualquier tipo de señal en altas frecuencias. Fíjense, de esto es lo que a esto nos estamos refiriendo. ¿Cómo hallamos las potencias en decibeles? O cualquier dato en decibel. Primero que todo, la unidad de medida es el bel, ¿sí? Hay una historia detrás de esto, pero bueno. La unidad de medida es el bel. El decibel es un múltiplo de esta unidad de medida. El deci, al igual que deci, centi, mili y otro tipo de múltiplos y submúltiplos, aquí también se utiliza el decibel. Se utiliza el decibel porque las medidas se pueden observar de una manera mucho más compacta. Es decir, el bel es una unidad de medida de tipo logarítmica. Por lo tanto, el crecimiento de la función es demasiado extendida cuando estamos hablando de valores lineales. Por eso es que se le compacta la señal en decibeles. ¿Ok? Ahora, para hallar la medida en la unidad de medida decibel, se necesita hacer un procedimiento muy similar a cuando nosotros medimos las tensiones. Habíamos hecho un ejemplo anteriormente en el que dijimos que si yo quiero enviar 5 voltios por una línea de transmisión, puedo enviar, si quiere, 5 voltios específicamente, medidas respecto a tierra, y por lo tanto tierra sería 0 voltios. La diferencia de potencial es 5 voltios. Así puede enviar una señal de 5 voltios. Pero también puede enviar, por un lado, por un conductor 15 voltios y por el otro 20 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto estoy enviando al final? 5 voltios de diferencia de potencial. Y ahora la base, el, el valor respecto al cual se está midiendo ya no es tierra, ya no es 0 voltios, sino ahora la base de medida son los 15 voltios, ¿correcto? Entonces, aquí sucede lo mismo. Para medir los decibeles, siempre tiene que tener una referencia de medida. Y por lo tanto, acá se encuentra nuestra referencia de medida. Eso no olvidarse, por favor. Si yo tengo una referencia, por ejemplo, aquí tengo 1 miliwatt, lo único que debo hacer es dividir para ese valor de referencia, hallar esta parte matemática y yo ya tengo la información en decibeles, ¿sí? Ahora, si mi unidad de medida es 1 milivolt, esta M del mili se traslada hacia acá y por eso aparece una M y se le denomina dBm. Ya no solo decibelios, sino dBm. ¿Ok? Si ahora mido ya no respecto a un miliwatt, perdón, creo que dije milivolt, sino más bien mido respecto a un watt, me quito esto de aquí, entonces yo puedo quitar esto de aquí y me quedo solamente con dB. Es decir, los decibeles se miden siempre respecto a un watt de potencia. ¿Ok? Si quiero medir respecto a un microwatt de potencia, entonces el micro, la U que siempre se escribe, pasa para acá y tenemos el submúltiplo, digámoslo así, del dB, que sería el dBU. Y así sucesivamente podemos hallar en el área de las telecomunicaciones estas distintas formas de medida. dB, dBm, dBu, dBi y otros dBs distintos. ¿Ok? La única diferencia, solo aquí, la base respecto a quién se está midiendo el valor de potencia. Y en lo demás, queda igual. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si estamos claros.
todo lo que trabajemos dentro de radiofrecuencia se tienen que medir en dBs, es decir, en decibeles. Por lo tanto, esto tiene que quedar bastante claro, por favor. Si es que hay alguna duda, alguna dificultad, me la pueden indicar. ¿Ok? Señor López, ¿alguna pregunta? ¿Duda? No, en que está clara la Chévere. forma. Ya, gracias. Bien. Entonces, continuamos. Ok. Inge, yo tenía una consulta. Dígame. Ahí en la fórmula que dice 10 logaritmos de la potencia, ¿no debe ser igual en miliwatts para dividirle sobre el miliwatt? ¿O es en watts nomás? En Watt. Así mismo. Por eso es que La potencia esta en M, watts. ajá, por eso es que esta M se traslada para acá. Porque de lo contrario, estos se irían, estas dos unidades se irían y no tendríamos un resultado que se pueda trasladarse para acá. Precisamente para que se traslade esa M es que se utiliza de esa manera, ¿sí? La idea es que no se vaya. Lo que se va es el watt, solamente el watt. Ese mili se mantiene y se viene hacia acá. Nada más. Ajá. Ah, ya. Sí. Ok, Inge, gracias. Ya. Eh, bien, entonces hay que tener en cuenta cómo se mide esta potencia, ¿sí? Fijaránse incluso cuando ustedes tienen sus celulares, creo que hay un pequeño programa, o creo que hay bastantes programas en la Play Store, en la que se puede descargar para medir las potencias de las señales de todas las señales que estén a su alrededor. Y fijaránse, todas las unidades de medida se dan, o en la mayoría de casos, mejor dicho, se dan en valores de miliwatts o en otros casos se dan en dBs, ¿sí? Muchos casos son miliwatts, es decir, las potencias con las cuales trabajamos en comunicaciones inalámbricas siempre van a ser muy bajitas por varias circunstancias. Eh, porque una de ellas es porque en el área en el aire, es decir, por donde viajan las ondas, tenemos varias irregularidades. Tenemos edificios, tenemos paredes, tenemos cualquier tipo de irregularidad que nos puede generar pérdidas y en muchos de esos casos se generan unas pérdidas bastante significativas. Por otro lado, la potencia de transmisión, cuando estamos hablando de altas frecuencias, tiene que ser mayor para que tenga mayor alcance, ¿sí? Es decir, si yo quiero llegar a una distancia de 10 kilómetros, cuando estoy utilizando una señal de baja frecuencia, digamos que de 300 MHz, y también quiero obtener el mismo alcance, pero con una señal de 2.4 GHz, la señal de baja frecuencia necesita menor cantidad de potencia para que tenga ese alcance respecto a la de mayor frecuencia. Por eso es que sus routers que envían también la señal hacia el aire, no es que les haga falta potencia de transmisión. Lo que pasa es que mientras mayor sea la frecuencia, menores distancias podemos tener como alcance. Si queremos incrementar ese alcance, entonces tenemos que incrementar la potencia de transmisión, pero ya algunos dispositivos no tienen a dónde más, es decir, no se puede incrementar la potencia tanto como uno se quiera. Y ya vamos a ver que eso realmente nos corresponde a nosotros como distorsión, ¿sí? Es decir, tenemos un límite del incremento de las potencias. No podemos simplemente incrementar la potencia, poner un amplificador y otro y otro y otro seguido para que el alcance sea mayor. No se puede. Estamos limitados por la distorsión. ¿Ok? Ya vamos a ver de qué se trata la distorsión. Entonces, la potencia que nosotros estemos midiendo siempre va a ser un resultado de medir la tensión en valores RMS respecto a la resistencia del sistema que estemos tratando, ¿correcto? Ahora, ¿qué es la tensión RMS?
se le denomina valor eficaz, ¿correcto? El valor eficaz, si se fijan matemáticamente, es la tensión pico a pico dividido para 2 raíz de 2, ¿sí? Es decir, vamos a ver qué sucede, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo por aquí. Si yo tengo una señal de esta forma, ¿ya? Es bastante irregular. Y nos fijamos, tenemos valores de la tensión, valores de amplitud de la señal, muy distintos, muy variados. Sin embargo, lo que nos interesa observar es que tiene picos, tanto hacia abajo, inferiores, es decir, mínimos, y también tenemos picos máximos, ¿sí? Como la señal es irregular, en la mayoría de casos, aunque por más irregular que sea, estos picos son muy menos frecuentes, ¿sí? Es decir, prácticamente no los vamos a encontrar en la mayoría de casos. Solamente son uno que otro cada cierto tiempo, digámoslo así. Es decir, solamente en muy pocas ocasiones vamos a encontrar esos picos. Y por lo tanto, la idea de los valores eficaces es más bien eliminar esos puntos porque prácticamente no se los obtiene en la vida real de alguna manera. Digamos que hacemos una especie de recorte, de manera que nos eliminamos esos picos que son muy poquitos, ¿sí? Entonces, el rango de tensión que nos sobra, a eso se le denomina valor eficaz. Y el valor de la tensión pico a pico, en cambio, sería la medida desde el mínimo pico hasta el máximo pico. Eso es el valor pico a pico, ¿correcto? No sé si está claro. Desde ese punto de vista, el valor eficaz se lo puede entender como una especie de valor promedio, una tensión promedio. Aunque esto no es tan así, ¿correcto? Pero se lo puede entender más o menos así. En la vida real esto lo podemos encontrar. En la actualidad no sé cómo se encuentre el ámbito de la industria, pero me gusta poner este ejemplo, ¿no? Anteriormente, cuando usted iba a una tienda de electrodomésticos y quería comprarse un equipo de sonido, ¿qué es lo que podía encontrar? Una caja con un valor bastante grande que le decía 1000 watts de potencia, ¿sí? Y más abajito le ponía 120 watts de potencia RMS, es decir, los 1000 watts de potencia le ponían mucho más grande porque al usuario le suena mejor, como que el audio va a ser demasiado potente. Sin embargo, el valor grande era el valor pico a pico. Y el valor RMS, que es el que realmente nosotros percibimos a diario, ese valor lo ponían en valores más pequeñitos porque no le interesaba al señor de la tienda, ¿correcto? Entonces, fíjense, estos dos términos son utilizados en la industria, en el área de la economía, en el área de las ventas, para llamar la atención, ¿sí? Entonces, en ningún caso es que le están mintiendo, pero al menos con estos conceptos, nosotros ya podemos saber realmente a qué ponerle atención y a qué no, y no dejarnos de estafar, ¿no? Entonces, no sé, ¿dudas ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, Sí, profe. ya, gracias. Profe, una consulta volviendo al tema de los DBMs. Sí. Nosotros también tenemos una materia que se llama comunicaciones, Ujú. pero para que sean DBMs, la potencia debe estar en miliwatts, porque si no, si yo le transformo de potencia en watts, es dB watts, no dBm. Esto de aquí. Ajá. Esto de acá es lo que nos da el dBm o el dBwatt. Si Sí, si su valor de referencia es el watt, entonces sale solamente de dBs.
No, pero igual en las calculadoras para transformarle a dBm tiene que estar la potencia en miliwatts, Ah, ya. Bueno, porque gracias si por no la le aclaración. transforma a dB watts. Ok, gracias por la aclaración. Entonces, aquí Entonces, por dice, eso fue lo que la pregunta que yo le hice, si ya. debía estar la potencia en watt o en miliwatts. Ok, ok. Bien, entonces, gracias por la aclaración, ¿no? Ya. Entonces, claro, habría que utilizar la potencia en miliwatts, ¿sí? Gracias por esa observación. Em, ok, bien. Ok, vamos a visualizar esto de aquí. Ya hallado las diferencias que existen en altas frecuencias respecto a bajas frecuencias, pasamos a lo que nos corresponde como la asignatura de electrónica de radiofrecuencia, ¿sí? Y esta gráfica que ustedes pueden observar es el esquema básico de un sistema de comunicaciones de radiofrecuencia. Es decir, cualquier tipo de sistema de comunicaciones usted puede representarlo por este sistema. ¿Ok? Obviamente, al ser genérico, al ser básico, le hará falta cuando nosotros hagamos alguna comparación con algún sistema específico, hará falta algunos elementos o alguno de ellos no se utilizará, estará por demás, pero sin embargo, la base de cualquier sistema de comunicaciones es este que pueden observar ustedes aquí, ¿correcto? Entonces, para poder aprendernos, porque hay que aprendernos, esto sí es el pan de cada día. Por lo tanto, hay que saber, ¿sí? Hay que saber el significado de esta gráfica, hay que saber qué tiene y qué hace. Entonces, a mí me gusta hacer dos tipos de observaciones a esta gráfica, sobre todo para que podamos aprendernos, ¿no? Podemos observarle de una manera horizontal y de una manera vertical. Ya gráficamente se encuentra dividida o subdividida de forma vertical en tres partes. Fíjense, en la sección 1, nosotros tenemos la sección denominada banda base. Todo lo que se corresponde aquí se denomina banda base. ¿Ok? La segunda parte o la segunda sección se denomina frecuencias intermedias y la tercera sección se denominan radiofrecuencia, ¿sí? O frecuencias altas. Es decir, esta es nuestra primera aproximación a la visualización de este esquema, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tres, eh, tres secciones distintas de forma vertical, ¿ok? No olvidarse, banda base, frecuencias intermedias y frecuencias altas o radiofrecuencia. Si hacemos una división horizontal, es mucho más sencillo todavía. Fíjense, si hacemos una división en la mitad, entonces la parte inferior para nosotros corresponde a un transmisor y la parte superior a un receptor. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra primera aproximación. Segunda aproximación, necesitamos saber de forma general qué hace cada una de las subsecciones que acabamos de indicar. Entonces, verifiquemos lo siguiente. Vamos, para esta segunda aproximación, ya unimos las dos observaciones, horizontales y verticales, porque nos dice lo siguiente. En banda base, cuando estamos hablando del transmisor, ¿qué es lo que se necesita hacer? Es decir, generar la señal, transformar la señal de alguna manera o mejorar esta señal, procesar esta señal para que nosotros podamos tener un tipo de datos, un tipo de señal que pueda ser transmitida. ¿Ok? Ahora, si las señales que se encuentran acá son de banda base, significa que son de bajas frecuencias. Para que pueda ser transmitida tenemos que aumentar la frecuencia, por eso pasa a la siguiente subsección que se denominan frecuencias intermedias. En algunos casos, esta transformación de frecuencias se la realiza con procedimientos de modulación y cualquier otro tipo de procedimiento, ¿sí? Sobre todo la modulación.
En lo posterior, ya cuando se encuentra la señal prácticamente lista para ser transmitida, todavía necesitamos hacerle algo más. Es decir, para pasar a la siguiente subsección, ya que se denomina RF, significa que debemos incrementar nuevamente esa señal, el valor de la frecuencia de esa señal, para que ésta sea transmitida, ¿sí? Así de manera sencilla, la segunda aproximación. Por otro lado, en el receptor, en cambio, esa señal que ya fue incrementada la frecuencia y transmitida, se recepta por una antena, se le procesa esa señal, se le baja la frecuencia o nuevamente se le baja con otros procedimientos la frecuencia de trabajo para obtener la señal original, ¿sí? Esa sería la forma de entenderle el sistema en la segunda aproximación. Ahora, la tercera aproximación vamos a ir observando qué es lo que hace y cómo se llama cada uno de los elementos que vamos a tener en el sistema, ¿ok? Entonces, el procedimiento de banda base, realmente ustedes lo trabajan en otras asignaturas. Por ejemplo, PDS. En PDS usted digitaliza la señal, procesa la señal, elimina, digamos que ruidos, elimina cualquier tipo de problemas que se pueda eliminar, pero recuerden, siempre vamos a trabajar con frecuencias bajas. Incluso aquí se trabaja con electrónica digital, en la que los bits son unos y ceros, que son representados por señales de tipo rectangular o trenes de pulsos, ¿correcto? Cuando ya venimos para acá, la modulación puede traducirse de diferentes maneras. Podemos tener modulaciones analógicas o modulaciones digitales. Entonces, la modulación, por un lado, nos ayuda tanto a disminuir como a incrementar la frecuencia de trabajo de esa señal. Y por lo tanto, ya tenemos un incremento, una cierta cantidad de incremento de la cantidad de velocidad, ¿ok? A la cual trabajan o a la cual se transmiten la información. Ahora, por otro lado, también en esta sección se puede realizar otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, en caso de que la modulación haya sido analógica, entonces debemos traducirle nuevamente a digital o al revés, o quizás inicialmente empezamos traduciendo a digital o a analógico en dependencia de cómo salga de la banda base para que esta señal pueda ser transmitida. ¿Ok? De la misma manera, este procedimiento ustedes lo ven en otras asignaturas, por lo tanto vayan tratando de darle un sentido general a lo que en cada asignatura se puede observar, ¿sí? Entonces, traten de asociar lo que visualizan en otras asignaturas también a este sistema de comunicación. Esto, a partir de aquí, es lo que a nosotros nos corresponde como asignatura. Una vez que ya tenemos una señal que ya prácticamente puede ser transmitida, se necesita como primer paso el incremento de la frecuencia. Para nosotros, este primer elemento que nosotros visualizamos aquí se denomina mezclador, ¿sí? Y el mezclador nos ayuda a incrementar o a decrementar las frecuencias de las señales. Ya veremos cómo se logra eso, ¿sí? Por ahora lo que me interesa es que se le conozca el elemento, su simbología, y saber qué es lo que hace. Es un mezclador que ayuda a incrementar la frecuencia. Entonces, como estamos en el transmisor, se le denomina convertidor hacia arriba, es decir, incremento de frecuencias. Dígame. Profe, yo ese símbolo lo conozco como un foco. Sí, En sí, electricidad, sí, sí. sí, en electricidad se utiliza también. Sin embargo, no. Dentro de nuestra área, esto es para nosotros un mezclador, ¿sí? Se utiliza una X porque teóricamente es un multiplicador de frecuencias. Por eso se le utiliza esa simbología, ¿correcto? Solo que para mayor facilidad de entendimiento, yo le llamo también mezclador. Incluso, mejor dicho, se le llama también mezclador. Fíjense acá, nosotros tenemos el mismo elemento, es un mezclador, solo que al estar en la parte receptora,
lo que hace ya no es incrementar la frecuencia, sino disminuir la frecuencia, ¿sí? Por eso es que no me gusta llamarle multiplicador, porque desde nuestros conocimientos previos, el multiplicador siempre incrementa, ¿correcto? Sin embargo, en nuestros casos también decrementa, disminuye las frecuencias, ¿sí? Es importante no confundirse en los conceptos. Cuando estamos hablando en telecomunicaciones, el mezclador hace lo que acabamos de indicar, incrementa o disminuye frecuencias, ¿correcto? En la mayoría de casos me ha pasado, incluso hago esta aclaración, se confunden con el DJ, ¿sí? El DJ hace una mezcla, es decir, cuando escuchan mezclador, directamente asocian ustedes con el procedimiento que hace el DJ. Ahora, el DJ en la vida real lo que hace es, se le llama mezclador, porque lo que intenta es mezclar las amplitudes. Por lo tanto, la idea del mezclador, del DJ, es que la amplitud esté constante para que su oído pueda ser agradable el sonido y no vaya a subir o a bajar demasiado, ¿sí? Por eso es que mientras una canción sube, la otra tiene que ir bajando a la par y al revés, ¿correcto? Entonces, lo que mezcla es la amplitud, las amplitudes mezcla el DJ. Pero nosotros en telecomunicaciones, el mezclador, en cambio, es un multiplicador y divisor de frecuencias, ¿sí? No olvidarse eso, por favor, y no confundirse. En pruebas he puesto esta pregunta y me ponen esas respuestas. Entonces, no confundirse a la hora de visualizar el sistema de comunicación. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que ya incrementa la frecuencia, como las potencias son muy bajitas, cuando tenemos, es lo que dijimos hace rato, la frecuencia, mientras mayor es, menor es la potencia. Por lo tanto, para que pueda ser transmitida a una mayor distancia, hay que incrementar ese valor de potencia y por eso es que nosotros tenemos amplificadores. Entonces, esto para nosotros es un amplificador. Una vez que se amplifica, se le debe llevar hacia un filtro, ¿correcto? Sin importar qué tipo de filtro es, ya luego lo veremos. Sin embargo, esto sería un filtro, dice low pass, paso bajo, ¿correcto? Lo que nos interesa de esto es lo siguiente. Aparecen dos problemas adicionales a los que hemos visto en líneas de transmisión cuando trabajamos con altas frecuencias. Cada elemento produce problemas de distorsión y ruido. Por lo tanto, la señal pasa por aquí, por el convertidor, y ya tiene una cierta cantidad de ruido y distorsión. Viene por acá, se amplifica la señal, pero también se amplifica el ruido y la distorsión. Y por lo tanto, tenemos que filtrar para que se elimine ese problema, ¿sí? Se elimina el ruido y la distorsión generadas por los elementos anteriores y además por la amplificación hecha. Ahora, el mismo circuito, el mismo filtro, también genera otro tipo de, otra cierta cantidad de ruido y distorsión. Y por lo tanto, siempre vamos a tener una señal con un grado de ruido y distorsión. ¿Ok? Las medidas que se utilizan para determinar ese ruido, esa distorsión respecto a la señal, se denomina relación señal-ruido. Ya vamos a ver de qué se trata también. Entonces, cuando viene al receptor, de alguna manera, como se transmitió ya con un poco de ruido y distorsión, también se hace esa misma recepción con ruido y distorsión. Incluso cuando la señal se encuentra en el aire, fíjense, aquí nosotros tenemos un filtro que se le denomina preselector, porque nuestro receptor puede tener diferentes tipos de señales en su antena. Puede ser digamos que estamos hablando de una estación de radio, entonces, así como se transmite su estación de radio, se transmiten otras más. Y por lo tanto hay que determinar cuál de ellas queremos obtener en nuestro receptor. Por eso tenemos otro filtro
que además de eliminar ruidos y distorsiones, eliminamos señales que no nos interesan y nos quedamos solamente con nuestros datos. Nuevamente dijimos que en las potencias medidas en el aire, en nuestros receptores, siempre son muy bajitos, en el orden de los miliwatts, y por lo tanto hay que amplificar nuevamente. Un LNA es un amplificador que incorpora la mínima cantidad posible de ruido y de distorsión, y aún así genera una cierta cantidad, ¿correcto? Por eso hay que otra vez filtrar, bajamos la frecuencia con un mezclador, se incrementa nuevamente una cantidad de ruido y distorsión, filtramos para eliminar eso, volvemos a incrementar la señal, tenemos que amplificar y finalmente tenemos la señal original. Esa es la tercera aproximación, es decir, ya la visualización de forma específica de cada uno de los elementos de nuestro sistema de comunicaciones. ¿Ok? Entonces, esto hay que saberlo, esto hay que aprendérselo, ¿correcto? Incluso de aquí salen algunos proyectos para las siguientes clases. Yo el semestre anterior trabajé con los estudiantes utilizando este sistema de comunicaciones como base para unos proyectos, pero no tuve tan grandes resultados, lo cual quisiera solucionarlo en este semestre. Es decir, me gustaría que ustedes pudieran obtener un resultado favorable respecto a los temas que en lo posterior les voy a mencionar, ¿correcto? Bien, ¿dudas, preguntas? Sí, Inge, una consulta. ¿Los filtros solamente sirven para eliminar la distorsión del sonido? En pocas palabras, sí. No la distorsión, sino más bien el ruido, ¿correcto? A ver, no, mal estoy. El ruido y la distorsión. Lo que pasa que, por ejemplo, como le había indicado, si una señal distinta se suma a la nuestra, para nosotros eso ya es ruido, ¿correcto? Por lo tanto, el filtro sí, lo que hace es eliminar ruido y distorsión en pocas palabras. Ok, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, ¿Alguna otra? un temita. Dígame. Sí, profe. En líneas de tensión, ¿qué tipo de filtro yo podría utilizar en este caso para suprimir lo que usted acabó de comentar, los diferentes tipos de contaminantes que podemos presentar, que podemos encontrar? Con líneas de tensión se refiere a las señales de 60 Hz de Eh, alimentación. en este caso, póngase en el ámbito en el cual yo trabajo, ¿no? ¿Ya? Se mezclan en este caso motores bueno, distintos tipos de motores y también partes de control. Ujú. Y en ocasiones tengo presencias de ruidos eléctricos. ¿Ya? ¿Ya? Eso es por consecuencia la generación de armónicos. ¿Ya? ¿Ya? Y por eso es que quería saber, o sea, qué tipos de filtros yo podría utilizar. Ya, lo que pasa es que ahí tenemos que hacer un análisis del tipo de ruido que se esté generando. Em, cada tipo de ruido tiene una característica esencial y es que se puede distinguirse por sus características frecuenciales. Tal cual como usted indica, los armónicos siempre tienen una frecuencia específica y por lo tanto hay que determinar cuál es esa frecuencia. Respecto a ello, digamos que su ruido se encuentra a la mitad del rango de valores con los cuales trabaja, o no le escuché bien, pero supongo que es la de 60 Hz, ¿correcto? A esa usted dice que se suma el ruido del motor y cosas así. Entonces, hay que determinar en qué espacio de, de las frecuencias, del rango de frecuencias, se encuentra ubicada esa distorsión o ese ruido, para que de acuerdo a ello podamos implementar un tipo de filtro específico. Entonces, yo no le puedo decir ahorita cuál específicamente porque no sé
qué frecuencia tiene su ruido. Entonces, hay que determinar cuál es la frecuencia y de acuerdo a ello, seleccionar el tipo de filtro. Por ejemplo, si su señal es de 60 Hz y verificamos que el ruido se produce a una frecuencia mayor, por lo tanto tenemos que tener un filtro, digamos que pasabajos, para que solamente me permita pasar nuestra frecuencia de 60 y las de mayores frecuencias pues se eliminan. Ahora, por lo contrario, si el ruido que se está provocando tiene frecuencias menores, entonces tendríamos que utilizar un filtro paso alto para que el ruido, precisamente que tiene una frecuencia menor, sea eliminada y solamente pase nuestra señal de 60 Hz. Ese sería el procedimiento que debe seguir para poder realizar la implementación de un filtro específico. ¿Sí? Profe, ¿y el banco de capacitores qué finalidad cumplirían? No le entendí, disculpe, no se escucha, tiene cortes. ¿Puede repetirme? Ahí me escucha claro, profe. A ver, ahí. Verá, es que eso es lo que le comenté. Y el banco de capacitores, ¿qué finalidad cumpliría? Los capacitores son precisamente filtros. Posiblemente dependerá de la forma en la cual se encuentren, pero hasta donde yo tengo entendido son filtros, me parece que son paso bajo, ¿sí? Lo que hace es precisamente tener un tiempo de carga. Ese tiempo de carga es aquel que coincide con la frecuencia correspondiente a los ruidos o cosas parecidas, a las distorsiones. Y entonces en ese instante se carga el capacitor y vuelve a descargar nuevamente. Por lo tanto, se mantiene, realmente eso es un filtro, ¿correcto? Eh, Tendría que visualizar qué tipo de banco de capacitores se trata, cuál es la configuración que tiene para determinar específicamente qué está haciendo. ¿Sí? Eh, sí, sí está. Chévere, profe. Ujú. Sí, sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, entonces, em, por favor, esto sí les dejo de tarea individual aprenderse este pequeño gráfico, ¿sí? Sobre todo con las explicaciones que acabamos de indicar. Y hay que saber qué hace cada elemento, cómo se llama cada elemento y qué es lo que conforma en su totalidad. Ok, vamos a continuar. Lo que dijimos previamente. Bueno, esto vamos a dejarle de lado. Creo que nos vamos a pasar hacia acá. Ya lo veremos eso en lo posterior. El ruido y la distorsión, ¿sí? Vimos que cada elemento genera ruido y distorsión de manera natural. Por lo tanto, es importante determinar cuáles son cuál es el comportamiento de estas dos características. Entonces, primero que todo, la siguiente aclaración, que también se tomará en pruebas. Yo hablo como ruido y distorsión porque son términos que son más conocidos desde el punto de vista del usuario. Es lo que nosotros percibimos cuando tenemos a nuestro alcance un sistema, un dispositivo electrónico o cosas similares. Al ruido le determinamos como un cierto tipo de señal que se incorpora a nuestra señal original. Por ejemplo, si estoy escuchando la voz a través de una comunicación por llamada telefónica, el ruido es lo que, no sé, ruiditos que no corresponden a la voz específicamente. La distorsión, en cambio, es justo lo que veíamos o lo que escuchamos al compañero, ¿no? Se escucha casi la mitad de la palabra, el resto de la mitad no se escucha, ¿sí? Es decir, tenemos mayores conceptos de forma empírica de estos dos términos, por eso utilizo ruido y distorsión. Ahora, dentro de la electrónica, dentro de la ingeniería, la distorsión se traduce como la propiedad de linealidad. Por eso yo coloco aquí como ruido y linealidad. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo le hable de distorsión, le estoy hablando de linealidad. O más precisamente, de no linealidad. Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿correcto? Entonces,
Si además le hablo de linealidad o no linealidad, entonces también puede entenderlo como distorsión, ¿ok? Entonces, en algunos instantes yo le diré un término o el otro término, pero hay que entenderlo como un mismo concepto. Bien, el ruido, de manera general, es el conjunto de señales que se les considera como parásitas que se asocian a nuestra señal de datos de diferentes maneras. ¿Ok? Así de manera general. Esto de aquí, hacer la aclaración, yo ya les voy a subir la presentación con esto arreglado. Esto, por favor, no tomarlo en cuenta. No, ahí me equivoqué, tuve un error, lo cual vamos a indicarlo ahorita. Es decir, ¿qué es la linealidad? Aquí explicamos qué es el ruido y aquí la linealidad. En un sistema, la linealidad se determina de esta manera. Esto es un sistema. Recuerden que ya para los parámetros de S explicamos que era un sistema, ¿correcto? Entonces, si algo no está claro, pregunte o revise esa clase de los parámetros S revisados, ¿correcto? Entonces, el sistema que se considera lineal, vamos a decir que esto es un sistema lineal, se comporta de la siguiente manera. Si yo le ingreso una señal de tipo sinusoidal y digamos que mi señal es un amplificador, ¿sí? El trabajo del amplificador es incrementar la amplitud y no cambiar en nada el resto de características de mi señal. Por lo tanto, a la salida yo debería tener la misma señal, solo que con una amplitud mayor. ¿Ok? Pero tengo lo mismo, la misma señal, solamente hizo su propio trabajo. Ahora, los sistemas, nuevamente, cuando hablo de sistemas, estoy hablando de líneas de transmisión, estoy hablando de elementos circuitales o cualquier elemento electrónico, ¿correcto? Los sistemas reales nunca son lineales, son no lineales. Por eso es importante saber qué es la linealidad y la no linealidad. ¿Ok? ¿Por qué digo que son no lineales? Porque además de salir la señal amplificada, porque el dispositivo es un amplificador, además de amplificar, perdón, la señal puede salir así. Digamos que se amplifica, pero además sale con otros cambios adicionales. Es decir, la no linealidad es la distorsión que genera todo sistema en una señal. ¿Ok? Por eso se le denomina distorsión a la no linealidad. Entonces, desde el punto de vista de la electrónica, la distorsión es el cambio de la señal. ¿Ok? Obviamente, el cambio que corresponda a un trabajo no especificado. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que este elemento o este sistema tiene que amplificar. Entonces, el cambio en la amplificación, eso es un trabajo ya especificado. ¿Qué no fue especificado? Un recorte de la señal, la implementación de una cierta cantidad de distorsión de la señal, todo eso no tenía que hacer el sistema y lo hizo. Y lo hace por la no linealidad. ¿Dudas, preguntas? Ahora, aquí viene lo importante que habíamos dicho anteriormente. Lo ideal es lo siguiente, ¿no? Como todo sistema es no lineal, eso significa que incorpora ruido y además incorpora distorsión. ¿Ok? Entonces, si genera esos dos problemas, significa que realmente a la salida voy a obtener lo siguiente. Es decir, el ruido, si yo tengo una señal con ruido, se visualizaría así. ¿Ok? Y por otro lado, la distorsión me genera lo siguiente.
por ejemplo, al estar así. ¿Ok? En pocas palabras, el ruido es la sumatoria de nuevas señales y la distorsión, desde el punto de vista práctico, es el recorte de las señales. ¿Por qué se distorsiona o por qué se produce la no linealidad en los sistemas? Ya vamos a ver qué sucede, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo yo detecto a mi señal original? Si la cantidad de ruido que se incorpora en el sistema es demasiado grande, entonces yo voy a tener una señal de este tipo. ¿Y dónde quedó mi señal original? ¿Cómo detecto mi señal original? Para que esto sea posible, para que pueda ser detectada nuestra señal original, lo ideal es decir, la solución al ruido es incrementar la potencia inicial, ¿ok? Si yo incremento la potencia de esta señal, lo suficiente como para que supere la potencia del ruido, entonces vamos a poder separar a nuestra señal de ese ruido en lo posterior, con filtros o lo que sea, como acabamos de ver. Sin embargo, ¿cuánto puedo implementar o cuánto puedo incrementar esa potencia? ¿Hasta qué punto necesito llegar a amplificarle para que pueda ser detectable? Entonces, desde ese punto de vista, necesito amplificar lo suficiente como para que el sistema pueda trabajar con esa señal. Por lo tanto, digamos que yo la amplifico y aunque la señal de ruido se encuentre todavía, aún así voy a tener mi señal original detectable. ¿Ok? Pero la cantidad de potencia que se puede aumentar está limitada por la distorsión. ¿Sí? Es decir, mientras más incremente la amplitud de la señal, en algún instante el elemento va a dejar de trabajar. Ya no va a tener suficiente posibilidad de utilizar la señal y por lo tanto la va a recortar. ¿Sí? Así. Y mi señal original quedó recortada. Y es por eso que esto de aquí es importante. El ruido nos limita al nivel mínimo que puede tener nuestra señal y la distorsión nos limita el nivel máximo que puede tener nuestra señal. ¿Ok? Si estamos claros, esto también sale en pruebas. ¿Qué es ruido? ¿Qué es distorsión? Eso es pregunta de prueba obligada. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir esa parte de ruido y Sí, por distorsión, favor. por favor? Lo último, el ruido dijimos que es... Sí, por favor. el ruido nos limita a la cantidad mínima que debe tener nuestra señal para que ésta pueda ser detectada. O separada, en pocas palabras, separada del ruido, ¿correcto? Y la distorsión, en cambio, nos limita el valor máximo que podemos incrementar o amplificar nuestra señal para que no tenga ningún tipo de cambio. ¿Ok? Nos queda un poquito de tiempo todavía. Aquí vamos a hacer otra aclaración siguiente, ¿correcto? ¿Hasta ahí? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Stinge decía que el ruido es la sumatoria de señales también, ¿no? Ya vamos a ver. Ajá. Eso ya lo vamos a ver. Ahorita el concepto general de ruido y distorsión es lo que nos interesa. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver cuáles son las formas en las cuales se concibe al ruido y a la distorsión, ¿sí? Sobre todo ahorita voy a indicar la distorsión. Veamos qué sucede. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien. Fíjense cuál es el trabajo que tiene un diodo. Cuando nosotros le damos una señal alterna, una señal sinusoidal. Como el diodo es un semiconductor, significa que conduce en un sentido y en el otro no. Por lo tanto, lo que hace es recortar la señal. A la salida, ¿qué es lo que nos genera? Esto de aquí.
Digamos que ese sería el sentido de corte de los semiciclos superiores. Ahora, por eso yo les decía acá, ¿no? La distorsión es el recorte de la señal. Por lo tanto, el diodo se visualiza, realmente su trabajo es recortar la señal, pero desde el punto de vista del análisis de la electrónica, el recorte es una distorsión, es la no linealidad del elemento, ¿ok? Desde ese punto de vista, todo elemento tiene una cierta cantidad de distorsión y ruido. Ahora, estas señales de la salida se pueden observar de otra manera. ¿Qué sucede desde el punto de vista del dominio del tiempo cuando una señal cambia de esto a esto? Es decir, teóricamente es un recorte, ¿correcto? Si tenemos dos diodos en los dos sentidos y ponemos por ahí una resistencia, podemos obtener el recorte de la señal sinusoidal y podemos llegar a una señal casi de tipo tren de pulsos, ¿correcto? Físicamente, lo único que hacen es recortar. ¿Por qué recortan? Porque como dijimos, cuando el diodo, si lo vemos desde el otro punto de vista, cuando el diodo incrementa la franja del centro, se incrementa, entonces se va transformando en una resistencia. Mientras mayor es, mayor resistencia tiene. Por lo tanto, cuando esa franja se incrementa al máximo, todo ello se está oponiendo al paso de la corriente y por lo tanto se eliminó la parte inferior de la señal, ¿sí? Por el otro lado, mientras menor sea la cantidad de esa franja, mientras más pueda desaparecer, entonces mayor conductor será. Ahora, en el instante en el que está conduciendo, yo pudiera tener aquí una cierta cantidad de corriente que viene en este sentido. Estamos bien, ¿ok? Podemos tener aquí corriente por todos los sentidos. Con la polarización correcta, digamos que esto se transformó en un conductor y conduce todo. Pero ¿qué va a pasar cuando la corriente siga incrementando? Es decir, la cantidad de corriente sea máxima y ya no pueda más el elemento conducir. ¿Qué va a pasar con la cantidad de corriente que ya no logra conducir? Porque en sí ya no tiene capacidad, ya no tiene más electrones libres para conducir esa corriente. Esos electrones que se quedan fuera, para nosotros eso es el recorte de la señal. Esto al eliminarse, se está eliminando aquí la parte superior, por ejemplo, la parte inferior. Así se traduce el recorte de la señal. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de la electrónica. Pero tenemos nosotros otro punto de vista, que es el punto de vista matemático. Es decir, necesitamos evidenciar matemáticamente todo ese procedimiento de recorte. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, desde una señal en el dominio del tiempo, que puede estar como usted quiera, así, si la llevamos al dominio de las frecuencias, ¿cómo hacemos ese procedimiento? ¿Cómo intercambiamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Por series de Fourier. Correcto, transformada de Fourier, ¿sí? O series de Fourier, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que estamos haciendo es una separación de esta señal, una descomposición de la señal en distintas señales o en distintas subseñales, pero representadas por cada una de sus frecuencias. Por lo tanto, obtenemos un conjunto de nuevas señales de este tipo que representa a la señal original. Digamos que estas 4 señales a una frecuencia 1, frecuencia 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Cada componente tiene su valor de frecuencia específico. Cuando nosotros sumemos estas 4 frecuencias en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo vamos a observar esto de aquí. ¿Qué pasa si me elimino esta de aquí? ¿Qué pasa si me elimino esta de acá? ¿Qué pasa si no elimino ninguna, sino más bien incremento otras señales? Por ejemplo, pudiera incrementar por aquí, pudiera incrementar por acá y por acá. Ese incremento es lo que aquí se visualiza como recorte. ¿Ok? Por lo tanto, la no linealidad significa la generación de nuevas señales a partir de la señal original. Y como se incorporan nuevas señales, entonces el cambio que va a tener puede ser de recorte o de cualquier otro tipo. Pero en la mayoría de casos a esto se le denomina no linealidad. Si estamos claros, preguntas, dudas. Incremento de armónicos, ¿correcto? Un sistema no lineal es aquel sistema que incorpora armónicos de la señal original, en pocas palabras. Entonces, ya vimos qué es la no linealidad. Ahora veamos cuáles son los ruidos. Realmente existe un sinnúmero de posibles fuentes de ruido, ¿sí? Las que más nos interesan son estas 3 que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Ruido térmico, ruido correlacionado y ruido no correlacionado. Primero que todo, ¿qué es el ruido térmico? Es aquel que se debe a la temperatura en la cual se encuentra trabajando el sistema. ¿Ok? Esto se puede ver, por ejemplo, en nuestras líneas de transmisión de potencia, en los alambres, los cables que están en los postes. Cuando la temperatura es demasiado alta, entonces la señal se encuentra, perdón, el cable hace una forma ondulatoria, ¿sí? O algo parecido a eso. Mientras menos sea la temperatura, más recta será el cable, ¿ok? Y eso solamente se debe a al calor que internamente empieza a separar entre los electrones y los núcleos de los átomos del elemento, ¿correcto? Entonces, mientras más separación, mayor ondulación tendremos. Mientras menos separación, más fuerte existan los enlaces, menor longitud tendremos, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Si estamos diciendo que el calor incrementa, o mejor dicho, disminuye la fuerza de atracción entre núcleos y electrones, eso significa que cuanto menos sea esa fuerza, mayor facilidad tendrá de conducción de corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los electrones están más sueltos, habrán más electrones sueltos que originalmente. ¿Eso a qué se traduce para nosotros? ¿Qué es un conjunto de electrones sueltos? Una corriente, ¿sí? Y por lo tanto, una corriente tiene una tensión. Una tensión y una corriente que tienen una resistencia. Una resistencia, una corriente y una tensión que tienen potencia. Por lo tanto, esa es la potencia o es el ruido que se genera en todo tipo de sistemas debido a la temperatura del mismo, ¿sí? Debido a la temperatura de ese sistema, ¿ok? A eso se le denomina ruido térmico y es aquel que se le conoce como ruido blanco porque no puede ser eliminado, ¿sí? ¿Cómo creen que podemos eliminar el ruido térmico al 100%? ¿Cuál sería la forma? ¿O por qué decimos que no puede ser eliminado? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué significaría tener 0 electrones libres en un conductor?
De pronto podría ser condiciones ambientales para tratar de perder, en este caso, el ruido térmico. Ya, correcto. La idea Yo que sería sé, disminuir. ¿Ya? Sí, yo que correcto. sé, de pronto, para no hacer tendidos, en este caso de líneas de transmisión aéreas, ser soterradas. Ya, es decir, en ese ámbito, en el ámbito de la electricidad, claro, se intenta disminuir la cantidad de ruido térmico disminuyendo la temperatura. Pero en ese caso, o sea, si nos vamos al extremo, aún así, cuando esté bajo tierra, tendrá todavía una cierta temperatura distinta a la de cero. Entonces, digamos que tiene 10 grados centígrados, que es bastante bajo. Pero aún así, a esos 10 grados, todavía tiene una cierta cantidad de electrones libres. Por eso es conductor, si no, no fuera conductor. Entonces, realmente llevarle a 0 grados totales sería lo ideal para que este elemento no genere un ruido térmico. Pero en esas circunstancias dejaría de ser conductor y pasaría a ser aislante. Por lo tanto, es imposible eliminar el ruido térmico. Se puede mitigar, pero no se puede eliminar. ¿Sí? Vamos con el otro ruido que se denomina no correlacionado. Se denomina no correlacionado porque depende de otro tipo de elementos externos al sistema y además distintos a nuestra señal. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Como dijimos anteriormente, las señales que están en el aire, que inciden sobre nuestro sistema o sobre nuestra señal, son todas las que provocan ruidos no correlacionados. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podemos tener? Y lo contrario sería el ruido correlacionado, ¿sí? El ruido correlacionado es aquel que se genera en nuestro sistema y además tiene una naturaleza arraigada a nuestra señal. Por eso es que se dice que son señales paralelas del mismo origen, es decir, se genera en nuestro sistema y además de la señal que estamos nosotros trabajando. Por eso se llaman correlacionadas. Se relacionan con nuestra señal y con nuestro sistema. ¿Ok? ¿Hasta ahí claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Claro, profe. Ok, listo, gracias. Bien, entonces, eh, ya no nos queda mucho tiempo. Aquí podemos ver rapidito cómo podemos calcular el ruido térmico, ¿sí? Dijimos que se le llamaba ruido blanco. Esto también sale en pruebas. ¿Por qué se denomina ruido blanco al ruido térmico? Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que podemos observar en esta diapositiva? La forma en la cual podemos calcular ese valor de potencia del ruido térmico, ¿sí? Como bien dijimos, inicialmente tiene un ruido. Se calcula K, 4 por K por T y por R. ¿Qué es K? La constante de Boltzmann, que tiene este valorcito de acá. T, la temperatura, medidas en grados Kelvin, y R, la resistencia del elemento, ¿correcto? Por lo tanto, fíjense, ¿qué pasa con R? Teóricamente, la resistencia de un elemento depende de la longitud. A mayor longitud, mayor resistencia tiene. Por lo tanto, a mayor resistencia, mayor ruido vamos a tener también. ¿Sí? Lo mismo sucede con la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de ruido vamos a tener. Eso es lo que nosotros podemos visualizar en esta pequeña ecuación. Ahora, como dijimos, al ruido, si el ruido realmente son los electrones libres, por lo tanto tenemos corrientes y tensiones, ¿correcto? Que se encuentran representados en esa ecuación. La forma de calcular, o mejor dicho, la tensión, es prácticamente el mismo valor del ruido. Fíjense, tiene la misma estructura que el ruido original, pero nada más incrementándose el delta F. ¿Qué significa delta F? El ancho de banda. Es decir,
La tensión que puede provocar el ruido depende del rango de frecuencias a los cuales estemos trabajando. Depende del ancho de banda del sistema de comunicaciones. Y lo mismo sucede con la tensión, ¿ok? Con la intensidad de corriente. Cuando se mide respecto al ancho de banda, entonces pasa a llamarse densidad espectral de voltaje del ruido térmico. Si estamos hablando de esta tensión. Si estamos hablando de la intensidad, entonces sería densidad espectral de corriente del ruido térmico. ¿Ok? Así de fácil. Y como dijimos, si tenemos intensidades y tensiones, tenemos también resistencias y por lo tanto tenemos potencias. Facilito, la potencia, como siempre lo hemos calculado, la tensión al cuadrado sobre el valor de la resistencia. O por otro lado, de lo visto, también se puede hallar como K por T. Esa es la potencia de la señal de ruido, ¿sí? Si nosotros la incorporamos por el ancho de banda correspondiente, entonces ya podemos hallar la cantidad de potencia por cada hertz del ancho de banda, ¿ok? Y por otro lado, si, como bien dijimos, los valores dentro de electrónica de radiofrecuencia siempre van a ser medidos respecto a los decibeles. Por lo tanto, para hallar los decibeles simplemente vamos realizando el proceso indicado anteriormente. 10 por logaritmo de la potencia sobre el valor medido de referencia. Y con ello ya podemos llegar a obtener los valores medidos solamente en dBs o dBms. ¿Ok? Eso nada más. No sé, ¿dudas, preguntas? Bien, entonces habíamos indicado anteriormente, ¿cómo puedo yo diferenciar entre la señal de ruido y la señal de información? La señal que nos interesa a nosotros. Simplemente haciendo una relación matemática, una división, si relacionamos la potencia de nuestra señal respecto a la potencia del ruido térmico, nosotros podemos tener la relación señal a ruido, ¿sí? La relación señal a ruido, si se fijan, cuando tenemos expresada de esta manera, mientras mayor sea la potencia de nuestra señal, mejor recepción vamos a tener. Por otro lado, mientras mayor sea la potencia de nuestra señal, mayor será el valor SNR. ¿Ok? Y lo mismo sucede dentro de todos los tipos de sistemas de comunicaciones. Mientras mayor es el valor, mayor facilidad de detección será o tendremos en el sistema de comunicaciones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Bien, por otro lado tenemos el factor de ruido. Se simboliza por una F. ¿Qué significa el factor de ruido? Simplemente es cuánto ruido se sumó al final a mi señal original. Entonces, aquí tenemos la representación de nuestra señal. El 100% de nuestra señal. A ese 100% de la señal, ¿cuánta cantidad de ruido se suma? Entonces, esto es ruido total. Ahora, fíjense, ¿qué me dice que es el ruido total? Es aquella cantidad de ruido que usted puede medir a la salida del sistema respecto a la de la entrada. Cuando nosotros hacemos eso, estamos identificando la cantidad de ruido que se incorporó solamente en el elemento en el cual estamos tratando, o en el sistema en el cual estamos tratando. ¿Ok? En pocas palabras, aquí tenemos nuestro sistema, aquí tenemos una señal con una cierta cantidad de ruido, por lo tanto, si ya tenemos ruido inicialmente, tenemos una relación señal a ruido. Si ya tenemos una relación señal a ruido, cuando sale de ese sistema, esa señal que ya tenía una cierta cantidad de ruido,
va a tener mayor cantidad de ruido adicional. Entonces vamos a tener una SNR, vamos a llamarle 2. Acá vamos a ponerle 1. La cantidad total de ruido que se incorpore será esto sobre esto. Y con ello obtendremos el resultado final de ruido total. Y eso es lo que se puede evidenciar en esta pequeña ecuación. ¿Ok? Cuando le hallamos el 10 logaritmo, entonces se transforma en imagen de ruido. Cambia de nombre porque ese valor es muy importante cuando tratemos los transistores de altas frecuencias, los transistores CMOS de alta frecuencia y sobre todo el trabajo que se realizan en algunos circuitos de radiofrecuencia, ¿correcto? Entonces, si bien nos interesa el factor de ruido porque nos indica cuánto ruido se incrementó, es importante su 10 logaritmo, que para nosotros se llama imagen de ruido, ¿ok? Ya lo veremos, pero al final el concepto es el mismo. La imagen de ruido es también la cantidad de ruido que se incorporó, pero en unidades de medida de decibeles, ¿ok? Y por último, antes de terminar, simplemente explicar esta pequeña gráfica de aquí. Lo que hemos venido diciendo. Cada elemento, cuando la señal ingresa, pasa por un elemento, se suma una cierta cantidad de ruido. Pasa al siguiente elemento, se suma otra cantidad de ruido. Es decir, todo elemento por donde pase una señal, siempre le va a incrementar una cierta cantidad de ruido y de distorsión también. Por lo tanto, al final obtendremos un ruido total y una señal total que, que puede ser mayor o puede ser menor respecto a la inicial. Justo lo que explicamos aquí, ¿correcto? ¿Dudas, preguntas? No, claro. Chévere. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con esto. Ya vamos a ver, prueba de 2 tonos. Bueno, entonces, de forma rápida, creo que en un minutito, ¿qué es lo que vimos hoy? ¿Cómo podemos resumir el tema visto en la clase de hoy? ¿Quién me puede ayudar? Más específicamente. Primera pregunta, ¿por qué algunos servicios se proporcionan en una cierta frecuencia y no en otra? ¿Quién me puede indicar eso? ¿Quién me dice? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? No la entendí bien. ¿Ya? ¿Por qué se proporcionan ciertos servicios en una frecuencia específica o en un rango de frecuencias específicos y no en otros? ¿Por Tipo de qué? transmisión, profe. ¿Por qué, por ejemplo, la señal de televisión está en el rango de VHF y UHF y no se encuentra en el rango de las microondas? ¿Por qué? Podría ser por el alcance en que tal vez. Ya dijimos por el alcance, gracias. ¿Por qué más? Rapidez de comunicación, rapidez de conmutación. ¿Ok? Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los problemas que se pueden incorporar en los sistemas de radiofrecuencia? Aparte de los vistos anteriormente, pérdidas, impedancias, ¿cuáles son los problemas que se suman a estos? En este caso sería el ruido y la distorsión, profe. Gracias, correcto. El ruido y la distorsión. De manera rápida, ¿qué es el ruido? ¿Quién me ayuda? Limita la cantidad mínima de señal que
que un receptor puede detectar. Ya, ok. Por un lado podemos decir que es la sumatoria de señales externas o parásitas a nuestra señal original y limita la mínima cantidad de potencia que debe tener nuestra señal para que pueda ser detectada. ¿Y qué es la distorsión? En este caso se trata de la no linealidad y se determina como el recorte de la señal limitada por el valor máximo. Correcto, sí. Muchas gracias. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy.